Vuelvo esta semana al territorio de hace 25 años. Primero porque me consta que os gustó, por lo menos a una importante parte de la audiencia, importante parte de la audiencia, quiero decir que respecto a un día cualquiera, el capítulo o episodio denominado 1975 me hizo recibir bastante feedback, sobre todo en privado. No sé por qué, a veces en la comunidad, bueno, sí lo sé porque sois, los que estáis en la comunidad, sois una cuadrilla de gentuza. Entonces pasáis olímpicamente de tratar el tema del día, a veces vais a vuestra bola y yo os dejo porque me parece que es muy libre, pero eso pasa. Entonces lo que me ocurre es que del resto de personas, que son como, diría que 3/4 partes de la audiencia habitual, que no estáis en la comunidad, me terminan llegando mensajes privados en muchos días, ¿vale? En especial unos más que en otros, y el episodio de 1975 tuvo esa repercusión. Me apetece, después de la lectura de Luis R. Aizpea en El País, posiblemente el periodista que mejor y con más profundidad y conocimiento ha tratado todo el tema del final de ETA, me apetece, poder compartir esta semana una nueva mirada a hace 25 años, al año 2000 en este caso, al año en que ETA cometió la mayor parte de los magnicidios o asesinatos de políticos prácticamente de toda su historia. Es la mitad del tiempo del episodio de 1975. Hablamos de 25 años, no de 50. Está más cerquita, pero no es menos importante. Así que vamos con ese año 2000. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es el martes 25 de febrero de 2025 y este es el capítulo 1406 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con ese año 2000, pero bueno, como lo estoy haciendo y como al parecer os resulta relativamente interesante, con una mirada justamente a mi país, a mi lugar, ¿no? Como es la mirada a Euskadi. Al fin y al cabo, recordar estos tiempos pasados en un escenario nuevo, el que llevamos tiempo viviendo aquí en Euskadi, recordarlo desde un podcast que se hace aquí, pues tiene un poco la virtualidad de que os resulte más creíble en la medida en que yo, salgo aquí todas las mañanas a hablaros, me escucháis y entiendo que desde la mayor cercanía, menor cercanía ideológica o simpatía, si estáis es porque me dais cierta credibilidad o os apetece escucharme. Desde ese lugar, sin ningún tipo de a priori, sin ningún tipo de, en fin, no sé, de más allá de lo que queráis poner en mí, sí me apetece compartir, porque también me tocó vivir algunas cosas un poco más de cerca y porque desde crío fue una persona muy interesada en todo lo que nos estaba pasando. Nos decía don Luis Aizpea que efectivamente el 22 de febrero, es decir, el sábado del año 2000, el sábado, se han cumplido 25 años, ETA había retomó los asesinatos de políticos no nacionalistas al matar al ex vicelendakari y en aquel momento portavoz en el Parlamento Vasco del Partido Socialista de Euskadi Ezkerra, Fernando Buesa, y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez. Fue un año que Antonio Rivera, que fue viceconsejero de Cultura en el gobierno en el que yo estuve, en el gobierno de Patxi López, extraordinario historiador y un experto, verdaderamente experto en todo lo que tiene que ver con la historia de Euskadi, denominó o denomina como el año de los magnicidios.
Veníamos de una época, el año 92, en donde ETA apenas pudo levantarse del ring en donde le había tumbado el Estado. Se había desarticulado lo que en aquel momento se llamaba Artapalo, la cúpula de ETA, dirigida fundamentalmente por Paquito, por Francisco Múgica Garmendia, pero también por otros. Se desentrañó de alguna manera el mito de que ETA no podía vencerse porque cayó la cúpula entera en Bidart, en Bidarte en euskera, Bidarte en francés, cerquita entre San Juan de Luz, un poquito más al norte de San Juan de Luz creo que está. Nunca terminó de ubicar a veces los pueblos del entorno de San Juan de Luz. Allí cayó la cúpula de ETA en el 92, en un año en el que era muy, muy importante para España presentarse ante el mundo como una democracia moderna, sin los riesgos de que ETA aguara la fiesta de las Olimpiadas de Barcelona, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, por decirlo mejor, de Barcelona, y de la Exposición Universal de Sevilla. No era la primera vez que ETA atentaba contra políticos, lo había hecho de una manera paradigmática contra el concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez en el año 95, había asesinado al concejal socialista, al político socialista Fernando Múgica y a otros 2 concejales del Partido Popular en el 97, incluido Miguel Ángel Blanco, otros 3 del Partido Popular y 1 de la Unión del Pueblo Navarro en el año 98, y desde el año 98 ETA no había asesinado por la tregua del acuerdo de Estella, del acuerdo de Lizarra, en cuyo contexto el gobierno de Aznar abrió el diálogo con la organización terrorista, que os acordáis fue cuando Aznar dijo aquello de que había abierto conversaciones con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Mandó a una persona de muchísima valía de su entorno, como era Zarzalejos, el hermano del periodista, y algunas otras personas de una significación política muy, muy, muy importante en el entorno de Aznar, que los hubo. Aunque a veces quienes no coincidimos ideológicamente con Aznar tomamos un poco el pelo respecto a aquel gobierno, realmente hubo pesos pesados en aquel gobierno y personas que tenían una enorme capacidad. Pero la tregua se rompió. El tema de Lizarra se vino abajo, el PNV no pudo conseguir lo que estaba buscando, intentando llevar a ETA y a la izquierda abertzale desde la radicalidad de lo que era el acuerdo de Estella-Lizarra hacia una cierta centralidad política para hacer la política en las instituciones, lo que ahora están haciendo. Y ETA se salió de aquella tregua con el asesinato en Madrid del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Eso fue en enero del año 2000. En el año 2000 ETA asesinó a 23 personas, lo que había sido la mayor cifra desde aquel año aciago para ellos del año 92. Y a partir del 2000 nunca volvió a matar a tantas personas en un año, hasta su desaparición o su cese en 2011. Pero es verdad que además aquel año 2000 fue lo que denominaron y escribieron en sus documentos internos como la socialización del terror. Asesinaron a figuras emblemáticas dentro de la política vasca y dentro del Partido Socialista que gobernaba en aquella época, si no recuerdo mal. ¿Gobernaba? Sí, creo que... No. Volvió a gobernar luego en el 2004 tras el atentado de los trenes de Madrid, el atentado islamista. Asesinó, como digo, a Fernando Buesa, asesinó al también socialista ex gobernador civil de Guipúzcoa, Juan María Jáuregui, el marido de Maixabel Lassa, al ex ministro socialista Ernest Lluch, con un enorme dolor que dejó en mi corazón aquel asesinato, como todos, pero aquel especialmente, y a los concejales del Partido Popular Jesús Mari Pedrosa, de Durango, un hombre plural, un hombre que militaba en el Sindicato Nacionalista ELA, a José María Martín Carpena, un concejal del Partido Popular de Málaga,
A Manuel Indiano, concejal de Zumárraga, que tiene todavía allí la placa en el Salón de Plenos de Zumárraga, a José Luis Ruiz Casado en San Adrià de Besòs y a Francisco Cano, también en Cataluña, en Terrassa. 8. Nunca ETA había matado a tantos políticos y con tanto relieve social y con tanto impacto como en el año 2000. Por eso, Antonio Rivera, citado por Luis R. Aizpeolea en el diario El País el sábado, como os digo, lo denomina como el año de los magnicidios. Otro historiador, Manuel Castells, lo inscribe en la estrategia que ETA había adoptado tras la detención de su cúpula, como digo, en Bidart. Se habían sentido muy humillados, se habían sentido muy debilitados y lo que ETA hizo, según Castells, fue tirar hacia adelante, intentar compensar la debilidad que tenían, extendiendo sus atentados a sectores que hasta ese momento no habíamos sufrido la violencia de ETA más que en la tristeza, en la pena, en el dolor y en el miedo de ver cómo asesinaban miembros y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Ertzañas y así. Fue como todos sois un objetivo. Sobre todo aquellos que habíamos dado el paso de significarnos políticamente en favor de la libertad y en la lucha contra el terrorismo de ETA. El año 2000 fue un año terrible, además de políticos habían asesinado a periodistas, por ejemplo a José Luis López de la Calle, cercano a la izquierda no nacionalista, entre Izquierda Unida y el Partido Socialista aquí en Euskadi, a un líder empresarial paradigmático, un gran empresario, cercano, muy próximo al Partido Nacionalista Vasco como José María Corta en Guipúzcoa, fracasó en su intento de asesinar al intelectual socialista José Ramón Recalde, que había sido además consejero de Justicia en un gobierno en el que había sido viceconsejero Ramón Jáuregui. No lo consiguió, le dio un tiro en la boca que no llegó a matarle, y lo intentó también con la periodista Aurora Inchausti del País, con Juan Palomo, con Carlos Herrera y con Luis del Olmo. Se había cruzado, según Castells, otra línea roja en el año 2000. El asesinato de destacados antifranquistas. Algunos los he mencionado. Lluch, Jáuregui, López de la Calle, Buesa, el atentado contra Recalde. Todas las víctimas eran personas, todas las víctimas, por lo tanto, merecían el mismo recuerdo, la misma pena, la misma tristeza. Pero es verdad que la elección de personas que ya no habían tenido ninguna relación con el franquismo, ni de cuerpos ni fuerzas de seguridad del Estado, que todavía en el imaginario del movimiento terrorista guardaban una relación con el franquismo, sino todo lo contrario, antifranquistas como Lluch, como Jáuregui, como el bueno de López de la Calle, como Buesa, o contra el bueno de Recalde, pues era muy simbólico, ¿no? Era como decir, ya no estamos contra el franquismo, ahora mismo estamos ya contra esta nueva democracia. Con el asesinato de Ordóñez, que en su momento para el diario .es aquí en Euskadi hicimos una entrevista a su hermana, esto fue en el año 95, y con hitos posteriores como el asesinato ni más ni menos que de una de las principales figuras del Estado, como el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, un hombre también cercano a las ideas del Partido Socialista o de la socialdemocracia española, por supuesto el asesinato vil y cruel, y además con una cuenta atrás de Miguel Ángel Blanco en Ermua. Y no podemos olvidar tampoco pues la crueldad, ¿no? La ignominia de los larguísimos secuestros de los empresarios Iglesias Zamora o José María Aldaya y del funcionario de prisiones José Manuel Ortega Lara. En el año 2000 las movilizaciones de la población eran muy fuertes. Fue un año muy significativo en esta lucha también ciudadana y civil contra ETA. Menciona el artículo, y es cierto, la sensación de que éramos más en la calle, pero que teníamos más miedo. Alguien puede decir, bueno, pero estabais allí, erais concejales, erais gente que os manifestabais detrás de pancartas de Gesto por la Paz.
¿Cómo podía ser que tuvierais más miedo? Pues porque no teníamos armas. Cierto que el Estado había estado jugando en la etapa de Felipe González, o hasta la etapa de Felipe González, por decirlo mejor, desde el final del franquismo y antes también, la guerra sucia contra ETA, a través del Batallón Vasco Español, a través de los GAL y a través de otras formas, pero la ciudadanía no teníamos armas, ni nos sentíamos representados por esos viles y crueles asesinatos llevados a cabo por el terrorismo de Estado. Los dirigentes de ETA en aquella época eran detenidos cada vez con más velocidad, algunos miembros de este pueblo. Dos de sus dirigentes miembros de este pueblo, Javier García Gaztelu, conocido como Chapote, que te bote Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, Ivonne Fernández Iradi Susper, Miquel Albizu Antza, o el conocido como Thierry, que no era más que Javier López, vecino también de este pueblo, o Garikoitz Aspiazu, que era el conocido como Cherokee. En aquel momento ya el movimiento político, Batasuna, en aquel momento, era más que consciente de que por esa vía no iba a ninguna parte. En las elecciones del País Vasco en 2001 pasó de ser el segundo partido al cuarto, se quedó con 10%. No vivió bien la gente el salto de matar guardias civiles y policías o miembros del ejército a matar políticos, gente con la que era posible tomarse, como decimos aquí, un pote en un bar. Y eso os puede parecer muy ruin y muy hipócrita, pero esto es algo que ocurrió. Incluso el apoyo a ETA desde la propia izquierda abertzale había bajado del 20% al 2% y era cada vez menos justificada su acción terrorista. El pacto antiterrorista firmado entre el Partido Socialista y el Partido Popular y la ilegalización de Herri Batasuna, o de Batasuna en aquel momento, de la que yo no tenía las cosas tan claras, debo decir, y lo repito siempre porque uno no acierta siempre en sus visiones, ¿no? Me parecía que éticamente prohibir la política era como contrario a lo que se pretendía, pero finalmente prohibir la actividad política de Batasuna, siendo una cosa más que cuestionable desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético, fue como un chispazo para que dentro de Batasuna se abriera un enorme proceso interno de reflexión. Luego, ya sabéis, llegó Rodríguez Zapatero. Para mí hay un elemento clave que es también el terrorismo, el ascenso del terrorismo islamista, que dejaba el terrorismo de ETA casi que, si queréis, como en una especie de Liga Hypermotion, en una especie de segunda división en donde nunca ETA iba a ser capaz de matar a 192 personas de golpe. Por lo tanto, pues era muy difícil, ¿no? El ministro del Interior de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, le vino a decir a Batasuna o votos o bombas, ¿no? Como dice en el artículo del sábado Luis R. Aizpeolea. Y la izquierda abertzale le respondió con los votos. Rufi Echeverría, que no le conocéis, un señor rubio, en aquel momento bastante joven, vino a decir, en unas palabras que recoge el historiador Manuel Castells, el ciclo de la lucha armada se ha cerrado y no contemplamos otro escenario que no sea disponer de un marco legal para las elecciones. Eso se termina materializando en febrero del 2011 con el surgimiento de Sortu, en cuyos estatutos ya se rechazaba el terrorismo. El Tribunal Constitucional terminó legalizándolo por la mínima, gracias a Dios por la mínima lo pudo hacer, porque si no, posiblemente todavía seguiríamos en aquellas. 6 votos contra 5. Y bueno, pues al final el debilitamiento y la legalización de la izquierda abertzale había obligado al abertzalismo a tomar distancia del terrorismo. No en todos los casos fue una distancia ética, a veces fue más bien tactismo político, pero llevamos ya 14 años sin violencia, después de 2 siglos ininterrumpidos de padecerla, con las guerras carlistas, con la guerra civil y con tantas otras cosas, y es el momento de aceptar
que ha llegado un tiempo nuevo y que ha llegado el tiempo de no olvidar, de no perdonar, de seguir manteniendo la memoria viva de que aquí mató ETA, y mató mucho, de que no fue la única violencia, pero sí la principal, y de que vivimos el mejor tiempo posible desde el punto de vista de lo que fue la violencia en este país. Y yo espero, como vecino que soy de este país, espero que así para siempre. No hay ningún síntoma de que no vaya a ser así. Y bueno, pues han pasado 25 años de aquel aciago año 2000, un año en el que ETA empezó a perder su particular visión de guerra contra el Estado. Y bueno, es algo que mucha gente ubica en el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero realmente fue el año 2000 cuando decidieron socializar el terror, cuando hicieron que toda la población sintiera que todos éramos posibles víctimas. Y fue, desgraciadamente, no lo pudo ser antes, pero fue ese el momento en el que todo el mundo al unísono se puso enfrente, incluida la mayor parte de la propia militancia de la izquierda abertzale. Y de aquellos polvos buenos, estos lodos mejores. Así que, bueno, pues hoy está la política. Nos puede gustar más o menos, ahí cada uno con sus ideas, pero ya no se mata por defender absolutamente nada en Euskadi. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.